Así que, alguien publicó por aquí detallando el extraño comportamiento de su prometido, lo que me llevó a escribir esta publicación sobre mi prometida. Me estoy acercando al final de mi paciencia. Si es posible, me gustaría cualquier consejo. Todo esto empezó a suceder hace unas semanas. Mi prometida parecía radiantemente feliz, yendo a hacer planes de boda, cuando su estado de ánimo de repente dio un giro de 180 grados. Ese día llegué tarde a casa del trabajo, y cuando llegué, toda la casa estaba a oscuras. Eran las 7 de una tarde de verano, así que la falta de luces no era demasiado molesta. Pero conozco a esta chica, y le encanta tener montones de luces encendidas por todas partes. Discutimos a menudo porque deja la luz de la mesilla encendida de noche, cuando ella está durmiendo. Le da miedo la oscuridad, lo que me parece una cosa adorablemente infantil en ella. Normalmente viene corriendo a saludarme, con un montón de charlas interminables, preguntándome cómo me fue el día, hablándome sobre un bonito bicho que había visto mientras paseaba, y me contaba qué tipo de cosas había hecho por la casa. Pero cuando entré estaba completamente silencioso y quieto. Pensando que podría estar en el piso de arriba, fui a buscarla, solo para encontrarlo vacío. En este punto, tenía más curiosidad que nada, y le envié un mensaje de texto. Oí el tono de mi mensaje en su teléfono, escuchándose dentro de la pared. Al principio, mi mente estaba en blanco, pero luego se me ocurrió que ella estaba, por alguna razón, en la habitación del desván que estaba pegada a nuestro dormitorio. La habitación del desván está en la parte no reformada de la casa, que es una casa de campo de 175 años de antigüedad. El suelo está roto, está lleno de mierda tirada por años de remodelación, y hay un pequeño conjunto de escalones que conduce a un pequeño desván. El desván es un espacio de unos 3 por 3 metros de tablas antiguas y combadas, clavos que sobresalen y láminas de aislamiento. Hay una pequeña habitación que se construyó probablemente en los años 50, y que no es más que un armario. Mide entre 1,5 metros, y solo es lo suficientemente grande para poner una cama. Ahí solo hay ganchos para colgar la ropa, no hay ventanas ni electricidad. Mi prometida, comprensiblemente, piensa que esta habitación es increíblemente espeluznante. Rara vez entra en ella, excepto para tirar chatarra, y almacenar sus suministros de jardín. Así que volví a atravesar la casa para llegar al desván, y la llamé. Ella no respondió, así que subí las viejas escaleras, y me asomé al desván. Allí estaba ella, sentada en el suelo de la pequeña habitación del desván, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos levantados hacia la cara, y sangre chorreando por todas partes. Tuve sentimientos de temor y pánico cuando me apresuré a acercarme a ella. Ella estaba sentada en una cama de cristal, que se estaba convirtiendo lentamente de blanco a rojo. Tenía ríos de sangre corriendo por sus antebrazos, espinillas, rodillas y cara. Conseguí sacarla de ahí con mucho cuidado. Durante todo el tiempo le pregunté qué le pasaba, y qué había sucedido, pero no obtuve ninguna respuesta. Tenía los ojos tan abiertos que prácticamente podía ver el blanco de sus iris. Su rostro estaba mortalmente pálido, pero no podía decir si era por el miedo, o por la falta de sangre. Estaba muerta de frío. Como no quería tentar a la suerte, la llevé al hospital. Por suerte, solo unos pocos cortes se necesitaron para varios puntos de sutura, y ninguno en la cara, pero acabó envuelta en vendas. Aunque en realidad no necesitaba sangre, los médicos le pusieron una vía intravenosa con líquidos, y al final salió de su estado de profundo miedo. Me quedé con ella durante todo el proceso, sabiendo que probablemente se asustaría si estuviera sola. En este punto, ella no parecía percibir su entorno. Así que cuando me miró, y me agarró la mano, supe que estaba algo recuperada. Le pregunté qué había pasado, y solo negó con la cabeza. La verdad es que no se le dan muy bien explicar acontecimientos largos y detallados, pero la interrogué. Al final conseguí extraer algunos detalles. Ella estaba preparando la cena, cuando oyó algo molesto en la habitación del desván. Fue a investigar, y descubrió que una pila de tablas se había caído casi sobre la escalera, así que tuvo que empujarlas hacia arriba. Una vez en el desván, sintió curiosidad por la pequeña habitación del desván, la cual nunca había querido investigar, y entró. Solo estuvo unos minutos rebuscando entre las cosas que había, antes de que algo bloqueara la luz detrás de ella. Ella no podía explicarlo. Empezó a poner excusas, diciendo que no quería hablar de ello, porque estaba asustada. Después de casi 10 minutos de persuadirla, dijo que creía que era un hombre, pero que había entrado en la habitación muy rápido.
Él tenía un cristal que no había sido utilizado en la restauración, y cuando ella había retrocedido para defenderse, y posteriormente caerse, él le había roto el cristal encima. Pero aquí está la cosa, ella dijo que no la golpeó realmente. Fue como si el cristal hubiera detonado con la fuerza de una bomba antes de hacerlo. Y el hombre había salido corriendo de la habitación y doblado la esquina, donde ella oyó pasos dando vueltas por su habitación rápidamente. Esto se prolongó durante algún tiempo, antes de que ella me oyera entrar en la casa. Entonces los pasos bajaron a la habitación del desván, y la puerta del desván al exterior se abrió, y se cerró. Pero ella estaba tan asustada que era como si no pudiera moverse. Cuando yo le mandé mi mensaje, ella seguía sin poder moverse. Al final, entendí su situación en el desván. Ella quería gritarme que corriera, que tuviera cuidado, que el hombre seguía por ahí, pero no podía moverse, ni hablar. La saqué de ahí, la llevé al coche, y me dijo que no podía ver ninguna señal de aquel hombre. Quise presentar una denuncia a la policía, pero ella se opuso rotundamente. Al final lo dejé pasar, con la intención de contar el incidente a mi numerosa y bien armada familia. En ese momento no se le ocurrió decirme que no se lo contara a nadie más. Volvimos a casa con la advertencia de las infecciones, el cambio de vendas, etc. Parecía aterrorizada de quedarse dormida, y lloró sin parar en el camino a casa. Cuando estábamos entrando en el camino de entrada, me admitió que no podía explicar nada del hombre. Tal vez solo el cristal le había caído encima, y su mente se había inventado el resto. Estuve de acuerdo en que era una posibilidad, y ella parecía reconfortada con eso. Se quedó dormida en el sofá. Estuve un rato sentado, sin poder dormir. Su buen humor regresó, pero con cierta cautela. Volvió a la planificación de la boda, y yo le dije a mi familia que estuviera pendiente de aquel hombre. Y entonces, casi una semana después del primer incidente, llegué a casa temprano para comer una tarde. La cocina estaba vacía, pero las puertas que daban al desván estaban abiertas. Me acerqué a investigar, y encontré a mi prometida mirando hacia la puerta abierta de la habitación del desván, con un cuchillo largo y de aspecto malvado en la mano. Es pequeña, pero puede mostrar ataques extremos de fuerza cuando está en un ataque de miedo o de ira. La he visto atravesar una rama de arce con un machete. Así que me mantuve a distancia, y le pregunté en voz alta y clara qué estaba haciendo. Ella casi saltó de su piel, extendió la mano, y cerró la puerta de golpe. Dijo que creía haber oído algo en la habitación del desván. Agarré una pistola, la cargué con algunas balas, y subí las escaleras. La pila de vidrios ensangrentados seguía vacía, y quieta. Se oyó un fuerte chasquido al final de la escalera, y me giré inmediatamente. La puerta mosquitera que daba al exterior de la casa, acababa de cerrarse con un chasquido. La contrapuerta de madera estaba abierta, con un gran boquete. Volví a bajar las escaleras para encontrar a mi prometida, pero la vi fuera, junto a la hierba alta del patio, que nos separaba del campo de heno que había junto a nuestra casa. Tenía su cuchillo en alto, y mientras yo la observaba, saltó a la hierba. Sentí que no podía moverme lo suficientemente rápido. Estaba a punto de golpear la puerta, cuando la vocecita de mi prometida sonó detrás de mí. ¿Has encontrado algo? Triste, desaliñada y vendada, se encontraba allí, ansiosa, juntando las manos. Le dije que no iba a salir. Iba a tener mi escopeta en mano, y si recibía alguna visita esa noche, le iba a disparar. Esa noche recibí varias llamadas extrañas. Me llamaron al trabajo, solo para descubrir que la persona que supuestamente me había llamado se había confundido. No habían llamado, y no pasaba nada. Había traído a mi prometida conmigo al trabajo, estaba ansiosa por no estar sola en la casa. En el momento en que entramos en el camino de entrada de la casa, recibí otra llamada telefónica, la misma persona que me llamaba por el mismo motivo, y se puso a gritar. Pero no había ningún ruido de fondo. En mi línea de trabajo, siempre hay desorden, hay suciedad, y es siempre ruidoso. Este tipo sonaba como si estuviera en una habitación tranquila. Colgué el teléfono, y le dije a mi prometida que no era nada. Apagué el teléfono, y nos fuimos a la cama. Me desperté en medio de la noche, cuando mi prometida se movió. Pensé que se estaba levantando de la cama, pero cuando me senté, la vi de pie en la ventana del fondo, mirando fijamente, moviéndose de un lado a otro. Me acerqué a ella, y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que estaba observando al hombre que estaba en el jardín, y que si dejaba de mirarlo, se movería y entraría en la casa. Me asomé, y no pude ver nada. La luz halógena instalada arrojaba luz hasta la carretera. Todo lo que podía ver eran sombras. Me di cuenta de que probablemente era una sonámbula, y que no notaría la diferencia entre estar frente a la ventana y estar en la cama, así que la llevé de vuelta, la acosté, y me pegué a ella. Se durmió inmediatamente, y no volvió a moverse en toda la noche.
Fue un poco perturbador, y cuando me desperté, sentí un pequeño momento de pánico. La sacudí, y como no respondía, la llamé por su nombre y la sacudí más fuerte. Eventualmente se despertó, y emitió unos ruidos molestos, así que la dejé volver a dormirse con un beso. Entonces me fijé en los arañazos de su espalda. No eran tan graves como los cortes que se había hecho antes, pero pude ver que un par de ellos se habían reabierto. De hecho, había pequeños chorros de sangre en la cama, así que la desperté de todos modos. Se asustaría si se despertara en un charco de su propia sangre. La convencí de que bajara, informándole de que se había arañado la espalda, y me dijo con toda naturalidad que no había sido ella, sino el hombre de los ojos locos. ¿Qué demonios?, lo dijo entre dientes, y parecía medio dormida, así que no le di importancia, y la llevé escaleras abajo. Ahora, las escaleras, por la razón que sea, tienen otra puerta de habitación normal unida a ellas en la parte inferior, así que tienes que abrirla antes de llegar hasta abajo. A veces, mi prometida o yo la dejamos completamente abierta, o incluso parcialmente abierta. Y pude ver a alguien en la grieta mirándonos mientras bajábamos. Me solté de mi prometida, y bajé corriendo el resto de la escalera, con la intención de golpear la puerta, y aplastar la cara de la persona, que no habría podido escapar a tiempo. En efecto, sentí un golpe satisfactorio cuando la puerta chocó contra algo sólido, y luego se derritió. Como si la resistencia se desangrara. El rostro que estaba ahí, observándonos desde el otro lado, se convirtió en una figura que pasaba a toda velocidad por delante de la puerta. Un instante después, oí un estruendo en la habitación del desván, y la puerta de la mosquitera se cerró de golpe. De repente, mi prometida pasó llorando por delante de mí, y salió por la puerta principal. No estaba preparado para esto, y perdí la oportunidad de agarrarla cuando pasó. Cuando llegué a la puerta principal, ella ya estaba corriendo hacia un montón de maleza y hierba larga, pero solo estaba a la mitad de camino en el jardín. Le grité, y se detuvo en seco. Salí corriendo, y la alcancé. Se produjo una pelea, y volvimos a entrar. Me enfureció que haya corrido detrás de esta cosa, ella estaba furiosa y arrepentida. Realmente no sabía lo que le había pasado. En este punto, empecé a tener miedo de dejarla sola en la casa, así que la llevé al trabajo conmigo de nuevo. No hablamos de lo que vimos, ni de lo que pasó, lo cual resultó ser algo bueno. Por cierto, perdón por la espera, tenía la última publicación lista para ponerlo, y aparentemente me olvidé de subirlo, o algo así. De hecho, tengo que trabajar, así que perdonen la excesiva espera entre algunas publicaciones. De todos modos, mi historia está a punto de terminar en breve. Volvimos a una hora razonable, y cenamos. Lo único malo fue el abrumador olor a gas. Al principio, temí que la estufa se hubiera quedado encendida, o que hubiera una fuga de gas. Nada de eso. Al final pensamos que era el olor del metano, y que probablemente se había muerto algo en alguna parte. Pasamos el resto de las horas de luz tratando de averiguar dónde estaba, porque el olor parecía esfumarse y luego volver. Finalmente, lo encontramos en la esquina exterior de la cocina, y salimos a investigar. No encontramos ningún animal muerto, pero sí encontramos dos huellas claras de una persona descalza. Tenían forma de pie en la tierra blanda del jardín, justo delante de la ventana. Volvimos a entrar, sin discutirlo realmente, nos aseguramos de que todo estuviera cerrado y seguro. Puse el pestillo de la puerta del desván por primera vez. Es un pestillo de ojo, así que no hay manera de abrirlo desde el desván. Nos fuimos a la cama poco después. Mi prometida cerró la puerta, y movió disimuladamente la basura delante de ella. Esa noche, mi prometida se despertó hablando en sueños, al menos unas 5 veces. Como pueden imaginar, ninguno de los dos durmió bien. Fui al trabajo sintiéndome como una mierda, esta vez solo porque mi prometida insistió en quedarse en casa. Cuando llegué al trabajo había un gran revuelo. Al parecer, mi tío había disparado a un animal muy extraño, aparentemente pensaron que traer a este misterioso animal era probablemente lo mejor. Estaba en la parte trasera de su camión, y por curiosidad, me acerqué a verlo. Parecía una especie de perro mal construido. Sus patas delanteras y su pecho eran notablemente más grandes que sus partes traseras. Sus pies eran cánidos, pero sin pelo, y los dedos tenían un aspecto prensil. Sin embargo, su cara era la peor parte. Hola chicos, perdón por la excesiva espera. Este fin de semana ha sido una puta locura, que espero explicar en breve. Básicamente, he acabado con mi mujer en urgencias de nuevo. Empiezo a estar harto de este hijo de puta.
Pero primero, terminaré de contar lo que pasó hace 2 semanas. Estaba hablando de este perro, era feo como el maldito infierno. Su cara era casi simiesca. Era casi plana, con labios de perro, y una frente de perro. Pero sus fosas nasales eran enormes, y curvadas. Había muerto comiendo algo. Había restos de lo que parecía ser piel en su boca, y sangre en sus dientes. Mi tío dijo que le había disparado mientras intentaba subir a un árbol cerca de su camioneta. Y no tomé una foto de la cosa, gracias a Dios. Además, estaba ocupado y solo me paré a mirarlo antes de seguir con mi trabajo. Hago mi trabajo matutino con normalidad, lo cual es refrescante. No me siento preocupado, y mi prometida no me ha llamado por nada. Siento que voy por delante cuando pienso que veo a alguien agazapado junto a uno de los edificios. Incluso desde donde estoy, puedo ver sus putos ojos enormes mirándome fijamente, con una boca abierta enorme. Cuando lo veo, se agacha detrás del edificio junto al que está, y lo veo correr, encorvado a través de la malla que forma las paredes del edificio. Es muy rápido, casi como un animal. Mantengo la calma. Hago correr la voz al resto de los trabajadores, y ellos juran estar atentos a él. Para entonces, era la hora de comer y me sentía aliviado. Ya me habían jodido bastante el cerebro por un día, y me dirijo a mi camioneta. Una vez allí, cuando estuve a punto de subir a mi camioneta, abrí la puerta, y salió el hedor de la carne podrida y el pelaje mojado. No había nada en mi camioneta que huela lo suficientemente mal como para ser el perro simio al que disparó mi tío, pero es solo el olor. Me imagino que puede ser el lugar donde he aparcado mi camioneta, así que me subí en ella, y me fui. El olor acaba disipándose, pero persiste cuando reduzco la velocidad, o detengo la camioneta. Cuando entro en el camino de entrada a mi casa, es cuando me doy cuenta de lo que está mal. No me había molestado en mirar dentro de la caja de mi camioneta cuando entré. Así que casualmente, para no avisar a mi prometida de que algo iba mal, salgo de mi camioneta y compruebo la parte trasera. Efectivamente, el asqueroso hijo de puta se había metido en mi camioneta, enroscado y retorcido para caber. Antes de que mi prometida pudiera salir a recibirme, volví a mi camioneta, y me dirigí al trabajo, abrí el portón trasero de mi camioneta cuando llegué, y dejé que la cosa cayera sobre el césped. Me sentía excepcionalmente enfadado con quienquiera que hubiera hecho esto, y no había querido discutirlo con nadie. Cuando entré en mi casa, pude oler la comida cocinándose, pero también me di cuenta de que algo iba mal. La cara de mi prometida estaba manchada, y un poco húmeda, lo que significaba que había estado llorando. Admitió que últimamente había estado albergando a un pequeño gato en el exterior, y que le había estado dando de comer restos de comida para gatos que habían dejado las personas que habían vivido en nuestra última casa. Dijo que anoche había escuchado a un gato, presumiblemente su amigo, gritar como si estuviera en una pelea. Y no había venido como solía hacerlo por la mañana. Me hizo pensar en lo del perro simio, y en lo que había visto en sus dientes. Definitivamente, había sido un pelaje blanco y negro, y no se me ocurría nada en la naturaleza con esa combinación. No se lo dije. Me solidaricé con ella, asegurándole que los gatos solo hacen rondas, y que probablemente volvería pronto. No me siento mal por haber mentido. La verdad no habría ayudado en lo más mínimo decirle la verdad. Así que, después de lo del perro, mi vida volvió casi a la normalidad. Hasta este pasado fin de semana. Este viernes estábamos terminando un gran proyecto en el trabajo, cuando recibo un mensaje de un número desconocido, es una foto, y está muy borrosa. Lo borro, y bloqueo el número. El mensaje llegó unas 6 veces más, cada una con una imagen ligeramente diferente. Al final reconozco que es mi patio trasero, visto desde un punto alto. Obviamente, esto es muy inquietante, así que llamo a mi prometida, y le pregunté qué estaba haciendo. Me dice que estaba subiendo una escalera, pintando la entrada del porche trasero, y estaba aterrorizada porque odia las alturas. Le pregunté si me había enviado alguna foto. No, me dijo, ella no podría mandarme un mensaje sin caerse de la escalera. Sin embargo, si quiero una foto de su trabajo, estará encantada de enviármela. Le di el visto bueno, y me envió una foto mientras hablamos. Su trabajo es bueno, pero lo que veo en la foto me hace hervir la sangre. Inmediatamente veo un rostro en la ventana de la entrada, claro como el agua, con los mismos ojos enormes e inquietantes del hombre que había visto una semana antes. Estaba a punto de decirle a mi prometida que baje de la escalera, y se aleje de la casa cuando oigo su grito.
Oigo que el teléfono golpea algo, y luego cae al suelo. Inmediatamente se escucha algo mucho más pesado que el teléfono, y el sonido de la escalera que se desploma. Y luego nada más que el silencio, y el canto apagado de los pájaros. Llamé a mi prometida varias veces, y no obtuve más que silencio. Se había caído y se había roto el cuello, era mi único pensamiento mientras abandonaba el proyecto, subía a mi camioneta, y aceleraba a 80 km/h mientras volvía a la casa. Desde lo alto de la colina, podía ver el desorden arrugado de mi prometida, y la escalera en el suelo. Ni siquiera me molesté en utilizar el camino de entrada, sino que atravieso el césped para llegar directamente hasta ella. Mi temor disminuye un poco cuando veo que se mueve debajo de la escalera. Ella se levantó, se quitó las cosas de encima, y se sentó agarrándose la cabeza. Había sangre por todas partes. Salí de mi camioneta, y examiné su herida, tenía un corte muy profundo en el cuero cabelludo. Ella me miró, y me preguntó dónde se había metido el hijo de puta, e inmediatamente se desmayó. Corrí a la casa, agarré algunas toallas, le puse una en la cabeza, y llamé a una ambulancia. Llegamos al hospital, donde le pusieron más puntos de sutura. Ella estuvo inconsciente durante casi 13 horas, y cuando ella se despertó, yo ya me había ido a casa para bañarme y cambiarme de ropa. Cuando entré, me alegré de ver que estaba despierta. Lloraba un poco, pero sobre todo porque estaba muy contenta de verme. Se había despertado sola en la habitación. Esta vez, me contó con toda libertad lo que había visto, y lo que había pasado. Dijo que había visto un hombre agazapado como un lagarto en la parte superior de la escalera. Dijo que durante mucho tiempo había escuchado un sonido nauseabundo, como si algo masticara, que venía de arriba. Cuando finalmente levantó la vista, después de hacerse la foto que me mandó, vio al hombre. Ella se asustó, lanzó un grito involuntario, perdió el equilibrio, y se cayó de las escaleras. Cuando se despertó, el hombre ya no estaba, yo estaba allí, y entonces, se desmayó de nuevo.